y nos vamos a Uruguay, simbólicamente, porque vamos a hablar justamente de la situación allí, en nuestro país vecino también. Estamos en comunicación con Martín Rostan, que es periodista de Canal 12 para eventos, y a propósito de cómo está la situación. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, acá estamos. ¿Ustedes cómo Bueno, andan? y acá llevándola un poco complicado porque la verdad que en las últimas horas se confirmó la presencia de la cepa brasileña en 7 departamentos del país, entre ellos el departamento Río Negro, cuya capital es Fraiventos. Que Fraiventos hoy es una ciudad de 25.000 habitantes. En Argentina seguramente se la recuerda mucho por el conflicto de Bosnia y demás. Sí. Tiene 25.000 habitantes. Hoy hay 485 casos activos en la ciudad. Significa que el 2% de la población casi está con coronavirus cursando la enfermedad hoy. Hace 15 días atrás eran 100 los casos, incluyendo 40 en la cárcel departamental de Cañitas. O sea, eran 60. A los 7 días eran 180. A los 14 días, el sábado, que era la cuenta que yo llevaba, yo llevo mucho las cifras y los datos, eran 448 en el departamento. O sea, duplicó cada 7 días. Evidentemente, eso habla de que era otra la cepa, que en este caso es la de origen brasileño, la P1, que es más contagiosa que la habitual. Y en cantidad de vacunados allí en Uruguay, ¿cómo está la situación, digamos? Uruguay prevé para el fin de semana llegar al 18% de la población vacunada. Uruguay arrancó el 1 de marzo con la vacunación. Esta es la última semana donde se han estado agendando grupos y ya la semana que viene empiezan a darse la segunda dosis de los primeros vacunados. Particularmente, yo me toca vacunarme el viernes, que es con la vacuna china Sinovac. Uruguay tiene una canasta de vacunas, Pfizer, que se dieron para los grupos que están en la primera línea de atención en la salud. Han llegado partidas de 50.000 dosis por semana de esta vacuna, y de la vacuna china Uruguay compró 1.200.000 dosis. Llegaron en primera instancia 150.000 dosis de la vacuna Sinovac, y en la semana pasada llegaron 1.200.000 dosis, que asegura vacunar al menos a 600.000 personas. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, o sea, y si sacamos los 800.000 menores de 18 años que no están habilitados a vacunarse, que no se los va a vacunar, estamos hablando que Uruguay va a vacunar a 2.800.000 personas en los próximos meses. ¿Cómo dividieron los grupos? Porque si ya te toca vacunarte, entiendo que están yendo ya por la gente joven. En realidad arrancaron primero con los grupos de riesgo. Sí. Lo primero que iba a arrancar era justamente los grupos que trabajaban en CTIs, en emergencias, en esos lugares, que era con la vacuna Pfizer. Se demoró la llegada de una semana, y como estaba la vacuna china, que había llegado la primera partida, se empezó a vacunar al personal que trabaja en las escuelas, docentes, no docentes, profesores. Se fue vacunando a policías, al ejército e incluso a reclusos. Los reclusos, hoy, por ejemplo, vacunaron a los reclusos de la cárcel de Fraiventos que no habían contraído la enfermedad. Ha empezado a vacunarse esos grupos, y luego de eso se empezó a vacunar también a mayores de 80, en residentes, en hogares de ancianos, y ahora también en la franja, la semana pasada, porque eso se abre cada 2 o 3 días, va cambiando, es dinámico. La semana pasada se habilitó a grupos de 70 y 80 que van con la vacuna Pfizer, y ya desde el domingo se habilitó a el grupo entre 18 y 70 años. Y ahí nos inscribimos todos. Claro. Claro, ustedes tienen... Ahí colapsó el sistema. Había colapsado el sistema los días previos con los otros grupos. Hubo que migrar la página, el servidor del Ministerio de Salud Pública donde estaba. Porque ¿qué pasó? Era a través del servidor del Ministerio de Salud Pública, un servidor que no estaba previsto para soportar 17.000 solicitudes por hora. El fin de semana se habilitó a modo de prueba 170.000 cupos, y la verdad que en una hora se completaron los cupos, y hasta hoy en la mañana iban 1 millón de personas anotadas para recibir la vacuna. A medida que vayan quedando los lugares libres en la vacunación, en los horarios de vacunación, el sistema te pregunta si te querés vacunar de mañana o de tarde, se va agendando a la gente en esos lugares. Vos no sabés qué día te va a tocar. Claro. Pero
sabes que te va a tocar o en la mañana o en la tarde, o si no tenés preferencia, como en mi caso, que lo puse sin preferencia, me toca el viernes vacunarme. A mí particularmente tengo 37 años, así que para demostrar eso. El presidente de la República, por ejemplo, se vacuna el lunes o martes, no recuerdo, pero es la semana que viene. Pero perdóname, ¿y cómo se va a vacunar el lunes o martes? ¿Por qué no se vacunó antes? Y porque él esperó a que le tocara su franja etaria. Ah, no se salteó sus lugares en la fila, ¿Y como nos pasó acá? concejales, funcionarios y todo eso no se han vacunado? ¿Esposas de concejales? No, eso no. No, Uruguay tiene una máxima, que es vacuna que llega, vacuna que se da. Entonces, las vacunas Pfizer, las partidas de 50.000 dosis de la Pfizer llegan todos los jueves. Se distribuyen en todo el país durante el fin de semana y el lunes se vacuna. Pero lunes y martes se vacuna. ¿Vos te tenés que anotar o vas directo? No, te tenés que anotar. Si no te anotás por el sistema, si habilita tu grupo para vacunarte, si se habilita tu grupo para vacunarte, vos te agendás con tu número de cédula, de DNI, y ahí te dice si estás en el grupo. Puede pasar, ha habido errores, por ejemplo, de personas que se van a anotar y que el DNI está mal y tienen que solucionar eso. Pero solucionado eso y vos estás en el grupo, cruzan datos, hay cruzamiento de datos, si te toca, vos sos docente, te tocó, te tocó. Si vos por ahí, porque acá en Uruguay es voluntaria la vacunación, como la mayoría de los países del mundo, no sé, los docentes, por ejemplo, se vacunó solo el 50%. O sea, el 50% de los docentes que no se vacunó cuando le tocó vacunarse a su grupo. Pero hoy lo pueden hacer. Agendarse hoy por edad, sí pueden agendarse. Pero pará, ¿y no hay algunos que entran por la puertita del costado, por detrás? No se da, el sistema no lo permite. Bueno, entonces ustedes... No tienen es VIP aburrido como nosotros. Un país así, que no hay gente que trampea con eso, Martín. No ha pasado. A ver, ha habido algunas críticas. A ver, el intendente de Río Negro, el lugar donde yo estoy, se vacunó el viernes, pero porque estaba en la franja anterior, que tiene 66 años. Entonces, él le tocó entre las franjas de 60 y 70, que se habilitó especialmente para probar el sistema, y entró y se vacunó. Pero no existe saltearse o adelantarse. ¿Y por qué no existe? Si esto pasa en la Argentina, ¿por qué no puede pasar en el Uruguay? No, yo creo que en realidad se da porque cuando Uruguay eligió la compra de las vacunas, se buscó, eso lo dijo el presidente en su momento, tener aseguradas las dosis, que no hubiera retraso. Uruguay quiere hacer una campaña de vacunación masiva y para agosto tener a toda la población que al menos haya tenido la opción de vacunarse o no. Tal cual. Después se verá si se vacuna, pero esa es un poco la idea. Estamos haciendo una broma, yo sé que vos lo entendés también, obviamente. Vos también lo entendés. Sí. Pero digo, ¿no? A veces viste que a ustedes les pasa también, uno siempre se compara o busca ser mejor contra los peores. Claro, pero así cualquiera. Nunca tratás de imitar a los mejores, ¿no es cierto? En esto de las excusas y demás. ¿Viste cuando te dicen, se vacuna por izquierda? Y bueno, pasa en otras partes del mundo. No, contame donde no pasa. Acá al lado, en Uruguay. ¿Qué debe pasar? Alguna cosita que deben tener ustedes, pero no es lo común. Y en Chile, por ejemplo, lo mismo. Por ejemplo, fue una situación que se habló en los medios y que fue noticia. En el departamento de Salto, por error se administraron unas 30 dosis de Pfizer. Hubo confusión en cuanto al grupo. ¿Y qué pasó por decir algo? Las dosis de Pfizer, cuando llegan, por el frío y por la forma de la cadena de frío, después que se abren hay que darlas. Sí. Entonces, por ejemplo, a Fraiventos llegaron 100 dosis de Pfizer. Si hay personal que se anotó y no fueron 10 que no fueron, esas 10 dosis vos las tenés que dar. Tenés que llamar ahí en el momento, en ese día, y resolver la situación ahí. Pero, viste, esto es tan dinámico. Cada 2 días vos vas informando, viste, qué grupo se puede vacunar, etcétera. Va bastante rápido dentro de todo. Y en medio de toda esa campaña de vacunación es que han aumentado los casos en todo el país y hoy se expiran medidas del gobierno. Esta noche habrá conferencia de prensa, hay Consejo de Ministros. ¿Cómo están las fronteras en este momento? Porque si entró y avanzó bastante la cepa nueva, entendemos que vino de afuera. Sí, vino de Brasil. El problema es la frontera seca con Brasil. El Chuy, Rivera, Artigas, lugares donde la gente... son ciudades que están en el límite. Es imposible controlar eso. No se puede. Salvo que pongas un policía por cuadra en el límite o 2 o 3, si no, usted es brasileño. No existe. Porque son ciudades donde conviven. Entonces, de ahí empieza... Veamos el ejemplo de Fraiventos. Acá en Fraiventos, ¿cómo llegó
que estamos a 600 kilómetros de Rivera. ¿Cómo llegó? Y porque vino un pastor de una iglesia, en principio, a hacer una actividad que vino de Rivera y era sintomático y se diseminó el virus. Es un poco así lo que se da. Claro. El pastor no fue a Brasil, seguramente alguien de Rivera, alguna persona que iba a la iglesia lo contagió. Claro, contagió. Es así, no hay mucha vuelta. Ustedes han tenido problemas, efectivamente, y lo han contado con la frontera brasileña, ¿no? Sí. En todo su recorrido, inclusive también. Y algo más que ha pasado ahí en Uruguay, no sé si lo tenés vos, si no lo contamos nosotros, no hay problema. A propósito del hijo de Mónica Gonzaga, ¿no? Que era argentino. Sí, algo vi, lo expulsaron al final, ¿no? Lo iban a expulsar, el Ministerio del Interior le quitó la residencia. Por la fiesta. Le levantó la residencia. Sí, acá se dice, la excusa del año se dice. Era una reunión de amigos y fue cayendo gente. Fue una de las frases que dijo y bueno, está. Sí, Roberto Carlos tenía más o menos, ¿no? Bueno, él tenía 1 millón, en este caso eran 500. Dijo, yo ese cumpleaños lo anuncié con un flyer a mis amigos, cayeron 500, ¿viste? Y pagando entrada, bueno, si son generosos encima. Sí, exacto. No, sin duda. La cosa es que es una situación que llamó muchísimo la atención. A ver, que no son situaciones... Uruguay no ha tomado un camino restrictivo y persecutor. O sea, vos sos libre de hacer lo que a vos te parezca, te piden que actúes con responsabilidad. Si vos estás haciendo un asado en tu casa y te dice que la burbuja tiene que ser 10 personas y hay 15, nadie te va a controlar si hay 15 o 20. ¿Me entendés? No es que van y te golpean la puerta. ¿Cuánto hay? No se puede. Entonces, pasa un poco por el sentido común, pero bueno. Sí, igual que acá, ¿no? Cae en la responsabilidad de cada uno. ¿Y el sistema sanitario cómo lo tienen? Mira, y el sistema sanitario está empezando a complicarse. Hay síntomas El principal síntoma era que antes el test te lo hacían así. Uruguay hace 15.000 test por día. Está haciendo 15.000 test por día hoy. Hace 2 semanas atrás hacía 6.000, 7.000, porque no eran tantos los casos. Sí. Claro. Entonces vos te hacías el hisopado y al otro día o a las 48 horas más tardar tenías el resultado. Hoy está demorando entre 3 y 4 días. Acá en Fraiventos, hoy de mañana puntualmente, había una sola cama de CTI libre. Y las áreas COVID, CTI es cuidados intensivos, las áreas COVID, donde se internan pacientes, tanto en el hospital como en la mutualista, estaban llenas. Estamos hablando de un número en total de, entre cuidados intensivos y salas COVID, 45, 50 personas, pero para una ciudad de 25.000 habitantes no es habitual que haya esa cantidad de personas internadas al mismo tiempo. O sea, eso Fraiventos está peor, es cierto, que otro lugar del país. Estás hablando con alguien que está en el peor lugar del país. Hoy en el índice Harvard deberíamos estar en negro, acá. Pero lo que te quiero decir es, evidentemente hay señales de que el sistema sanitario está exigido, médicos que están en cuarentena porque fueron contacto y están esperando para ser hisopados, enfermeros que se contagiaron. Y acá en Fraiventos vos ves señales de que está complicado realmente cuando hay médicos que están trabajando 14, 16 horas cubriendo guardia de compañeros porque no están. Perfecto. Bueno, Martín, muy completo, de verdad, un placer hablar con vos. ¿Cómo está Fraiventos? Igualmente. ¿Cómo está Fraiventos? Con esto que está cerrada la frontera, siempre sufren de un lado y del otro, ¿no es cierto? Bueno, pero ustedes, mirá, sobre todo. Acá había una expectativa. Esto que no se genere que es una apología al contrabando, pero había una expectativa en la población por la apertura de frontera por la diferencia cambiaria con Argentina. Claro. Porque había gente que hasta le servía ir con dólares a la Argentina y comprar productos de necesidad básica. Y cargar nafta también. Y cargar nafta. Evidentemente la diferencia cambiaria favorece al uruguayo hoy. La frontera cerrada ha sido, así como ha sido negativa, ha sido favorable para el comercio. De las ciudades fronterizas, de Fraiventos, de Paysandú, de Salto. No es casualidad que los centros comerciales de Gualeguaychú, Concordia y Colón hayan pedido a lo largo de estos últimos 6, 8 meses que abrieran la frontera con Uruguay. Claro. Hoy, abrir la frontera con Uruguay sería un error desde el punto de vista sanitario, teniendo en cuenta que ustedes no tienen la cepa brasileña. Totalmente, sí, así va a permanecer. Y te digo, hoy tenemos un número importante de contagios, ahora nosotros lo vamos a contar en el programa. Así que bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande. Gracias, che, por este contacto. Vos, no nos dijiste, vos. Che. Vos. Bueno, vos, che. ¿Qué quieres? Dejé el mate calentando, me sacaron calzado. Estaba el mate pronto.
pude tomar añudo. Esta es la media hora que tengo de tranquilidad antes de arrancar con todo. Uy, te jorobamos la media hora, pero la ganancia. Bueno. Bueno. Abrazo enorme, gracias. Dale, abrazo Hasta la para ustedes próxima. también. Chao Martín, periodista de Canal 12, justamente allí de Fray Ventos, un tipazo. E interrumpimos la merienda. ¿Qué va a ser? El mate, la mateada, El que no es lo mismo de la merienda. El mate, Es verdad. Igual el uruguayo está todo el día con el mate. Sí. Digamos, no Y tiene acá horario. bajo del brazo van a pasear. Acá al nosotros trabajo, también, pero todo. no tanto como ellos, No, ¿no es no, cierto? no. Ahí es más individual el mate también. Pero de Se toda la comparte, vida, ¿no? sí. Llevarse el equipito Sí, durante el viaje al trabajo, todo. totalmente. Bueno,